Audiolibros y más presenta El Conde de Montecristo, un libro escrito por Alejandro Dumas. Capítulo 6. Proyectos de boda. Al día siguiente, a la hora que Divray solía elegir para hacer una visita a la señora Danglars, su coupé no se presentó en el patio. A esta hora, es decir, hacia las 12:30, la señora Danglars pidió su carruaje y salió. Danglars, detrás de una cortina, vio esta salida que esperaba. Dio la orden de que le avisaran en cuanto volviera la señora, pero a las 2 aún no había vuelto. A las 2 pidió a su vez su carruaje y se dirigió a la cámara. Desde las 12 hasta las 2, Danglars había permanecido en su gabinete, abriendo su correspondencia, trabajando en las operaciones y recibiendo entre otras visitas la del mayor Cavalcanti, que siempre tan risueño y tan puntual, se presentó a la hora anunciada para terminar su negocio con el banquero. Al salir de la cámara, Danglars, que dio algunas muestras de agitación durante la sesión y había hablado más que ningún otro en contra del ministerio, volvió a montar en su carruaje y dio al cochero la orden de conducirle al número 30 de la calle de los Campos Elíseos. Le dijeron que el señor de Montecristo estaba en casa, pero que tenía una visita, y suplicaba al señor Danglars que esperara un instante en el salón. Mientras el banquero esperaba, la puerta se abrió, y vio entrar a un hombre vestido de abate que, en lugar de esperar como él, más familiar en su casa, le saludó, entró en las habitaciones interiores y desapareció. Un instante después, la puerta por donde había entrado el abate se volvió a abrir, y Montecristo apareció en el salón. «Perdone, querido varón», dijo el conde, «pero uno de mis mejores amigos, el abate Busoni, a quien habrá visto pasar, acaba de llegar de París. Hacía mucho tiempo que estábamos separados y no he tenido valor para dejarle tan pronto. Espero que me disculpe por haberlo hecho esperar». «¿Cómo?», dijo Danglars. «Yo soy el indiscreto por haber elegido un momento tan malo, y voy a retirarme». «Al contrario, siéntese. Pero, Dios mío, ¿qué tiene? Parece disgustado, me asusta. Un capitalista pesadumbrado es lo mismo que los cometas. Presagia siempre una desgracia más en el mundo». «No parece sino que la rueda de la fortuna ha cesado estos días de rodar para mí, pues he recibido una siniestra noticia». «Ah, Dios mío. ¿Ha perdido a la bolsa?» «No, ya me repondré. Solo se trata de una bancarrota en Trieste». «¿De veras? ¿Sería tal vez la víctima Jacopo Manfredi?» «Exacto. Imagínese, un hombre que ganaba para mí desde hace mucho tiempo unos 800 o 900 mil francos al año. Ni siquiera dejaba nunca de pagarlo, ni siquiera un retraso. Me aventuré a darle 1 millón. Y vea aquí que el señor Manfredi se le ocurre suspender sus pagos». «¿De veras?» «Es una fatalidad. Le mando 600.000 libras que no me son pagadas. Además, soy portador de 400.000 francos en letras de cambio firmadas por él y pagaderas al fin del corriente en casa de su corresponsal en París. Estamos a 30. Envío a cobrar. Ya. Y el corresponsal había desaparecido. Con un negocio de España me he fastidiado este mes totalmente». «¿Pero ha perdido en su negocio de España?» «Ciertamente, ¿no lo sabía? 700.000 francos de mi caja. Un verdadero desastre». «¿Y cómo diablos ha dejado engañar? ¿Usted que es un perro ya viejo?» «No es culpa mía. Mi mujer es la culpable. Soñó que don Carlos había entrado en España. Ella cree mucho en los sueños. Cuando ha soñado una cosa, según dice ella, sucede infaliblemente. Convencido yo también, la permito jugar. Ella tiene su bolsillo y su agente de cambio. Juega y pierde. Es verdad que no es mi dinero, sino el suyo el que ella juega. Con todo, no importa. Ya comprenderá que cuando salen del bolsillo de la mujer 700.000 francos, el marido se resiente un poco de ello». «¿Cómo? ¿No sabe nada? Pues se ha causado mucho ruido tal negocio». «Sí, había oído hablar de ello, pero ignoraba los detalles. Además, soy un ignorante respecto a todos los negocios de bolsa». «¿No juega?» «¿Yo? ¿Y cómo quiere que juegue?
Yo que tanto trabajo me cuesta arreglar mis rentas. Me vería en la precisión de tomar un agente y un cajero además de mi mayordomo. No pienso en eso. Pero a propósito de España, me parece que la baronesa no había soñado enteramente la entrada de don Carlos. Los periódicos han hablado de ello también. ¿Usted cree en los periódicos? Yo no, señor, pero creía que el Messenger estaba exceptuado de la regla y que siempre las noticias telegráficas eran ciertas. Y bien, lo que es inexplicable es que esa entrada de don Carlos era en efecto una noticia telegráfica. De suerte que este mes ha perdido cerca de 1.700.000 francos. No cerca, esa es exactamente mi pérdida. Diablos, para un caudal de tercer orden, dijo Montecristo con compasión. Es un golpe bastante rudo. De tercer orden, dijo Danglars, algo amostazado. ¿Qué diablo entiende por eso? Sin duda, yo divido los caudales en 3 categorías. Fortuna de primer orden, a los que se componen de tesoros que se palpan con la mano. Las tierras, las viñas, las rentas sobre el Estado, como Francia, Austria e Inglaterra. Con tal que estos tesoros, estas minas y estas rentas formen un total de unos 100 millones. Considero capital de segundo orden a las explotaciones de manufacturas, las empresas por asociación, los virreinatos y principados que no pasan de 1.500.000 francos de renta, formando toda una suma de 40 millones. Y llamo, en fin, capital de tercer orden a los que están expuestos al azar, destruidos por una noticia telegráfica, las bandas, las especulaciones eventuales, las operaciones sometidas, en fin, a esa fatalidad que podría llamarse fuerza menor, comparándola con la fuerza mayor, que es la fuerza natural, formando todo reunido un caudal ficticio o real de unos 15 millones. ¿No es esta aproximadamente su posición? Sí. De aquí resulta que con 6 meses como este, continuó Montecristo con el mismo tono imperturbable, un capital de tercer orden se encontrará en su hora postrera, es decir, agonizando. Ah, dijo Danglars con sonrisa forzada. Bien seguro. Pues bien, supongamos 7 meses. Dígame, ¿pensó alguna vez que 7 veces 1.700.000 francos hacen cerca de 12 millones? ¿No? Tiene razón. Con tales reflexiones, nadie comprometería sus capitales. Nosotros tenemos nuestros hábitos más o menos suntuosos. Este es nuestro crédito. Pero cuando el hombre muere, no le queda más que su piel, porque las fortunas de tercer orden no representan más que la tercera o cuarta parte de su apariencia, así como la locomotora de un tren no es, en medio del humo que la envuelve, sino una máquina más o menos fuerte. Pues bien, de esos 5 o 6 millones que forman su capital real, acaba de perder 2. No disminuyen, por lo tanto, su fortuna ficticia o su crédito. Es decir, mi querido Danglars, que su piel acaba de ser abierta por una sangría, que reiterada 4 veces, arrastraría tras de sí la muerte. Vamos, señor Danglars, ¿necesita dinero? ¿Cuánto quiere que le preste? ¡Qué mal calculador es!, exclamó Danglars, llamando en su ayuda toda la filosofía y todo el disimulo de la apariencia. A estas horas, el dinero ha entrado en mi caja por otras especulaciones que han salido bien. La sangre que salió por la sangría ha vuelto a entrar por medio de la nutrición. He perdido una batalla en España. He sido batido en Trieste. Pero mi armada naval de la India habrá conquistado algunos países. Mis peones de México habrán descubierto alguna mina. Muy bien. Pero queda la cicatriz, y a la primera pérdida volverá a abrirse. No porque camino sobre seguro, prosiguió el banquero, con el tono y los ademanes de un charlatán que, sabiéndose vencido, quiere probar lo contrario. Para eso, sería menester que sucumbieran 3 gobiernos. Diablos, eso ya se ha visto. O bien, que la tierra no diera frutos. Acuérdese de las 7 vacas gordas y las 7 flacas. O que se separen las aguas del mar como en tiempos del faraón. Aún quedan muchos mares, y mis buques tendrían por dónde navegar. Tanto mejor, señor Danglars. Conozco que me había engañado, y que puede entrar en los capitales de segundo orden. Creo poder aspirar a ese honor, dijo Danglars, con una de aquellas sonrisas gruesas, por decirlo así, que le eran peculiares. Pero ya que hemos empezado a hablar de negocios, añadió,
satisfecho de haber hallado un motivo para variar de conversación. «Dígame, ¿qué es lo que puedo yo hacer por el señor Cavalcanti?» «Entregarle dinero si tiene un crédito sobre usted, y si ese crédito le parece bueno». «Magnífico. Esta mañana se presentó con un vale de 40.000 francos, pagadero a la vista contra usted, firmado por el abate Busoni y endosado a mí por usted. Ya comprenderá que al momento le entregué sus 40 billetes». Montecristo hizo un movimiento de cabeza que indicaba su aprobación. «Sin embargo, no es eso todo. Ha abierto a su hijo un crédito en mi casa». «Sin indiscreción, ¿cuánto tiene señalado al joven?» «Unos 5.000 francos al mes». «60.000 francos al año». Ya me figuraba yo que esos Cavalcanti no habían de ser muy desprendidos. ¿Qué quiere que haga un joven con 5.000 francos al mes? Ya comprenderá que si precisa de algunos miles de francos, no haga nada de eso. El padre se lo dejará por su cuenta. No conoce a todos los millonarios ultramontanos. ¿Y quién le ha abierto ese crédito? Oh, la Casa French, una de las mejores de Florencia. No quiero decir que vaya a perder, pero sin embargo, no ejecute punto por punto más que lo que le diga la letra. ¿No tiene confianza en ese Cavalcanti? Por su firma solo le daría yo 10 millones. Esto corresponde a las fortunas de segundo orden, de la que yo le hablaba hace poco, señor Danglars. Y yo le hubiera tomado por un simple mayor, y le hubiera hecho mucho honor, porque tiene razón. No satisface a primera vista su aspecto. Al verle por primera vez, me pareció algún viejo teniente, pero todos los italianos son por ese estilo. Parecen viejos judíos cuando no deslumbran como magos de Oriente. El joven es mejor. Sí, un poco tímido quizá. Pero en fin, me ha parecido bien. Yo estaba inquieto. ¿Por qué? Porque le vio por primera vez en mi casa. Se puede decir acabado de entrar en el mundo, según me han dicho. Ha viajado con un preceptor muy severo y no había venido nunca a París. Todos esos italianos acostumbran a casarse entre sí, ¿no es verdad? Les gusta asociar sus fortunas. Esto es lo que suelen hacer, pero Cavalcanti es muy original y no quiere imitar a nadie. Nadie me quitará de la cabeza que ha traído a su hijo a París para buscarle una mujer. ¿Usted lo cree así? Estoy seguro de ello. ¿Y ha oído hablar de sus bienes? No se trata de otra cosa, pero unos pretenden que tiene millones y otros que no tiene un cuarto. Y vamos a ver, ¿cuál es su parecer? No se funde en lo que yo diga porque puede hablar con confianza. Mi opinión es que todos esos antiguos podestas, todos esos antiguos condottieri, porque esos Cavalcanti han mandado armadas, han gobernado provincias. Mi opinión, repito, es que han escondido los millones en esos rincones que conocen sus antepasados y que van revelando a sus hijos de generación en generación. Y la prueba es que son amarillos y secos, como sus florines de la época republicana, de los que conservan un reflejo a fuerza de mirarlos. Perfectamente, dijo Danglars, y eso es tanto más cierto, cuanto que ninguno posee ni siquiera un pedazo de tierra. Nada. Yo sé de seguro que en Lucca no tienen más que un palacio. Tienen un palacio. Ya es algo. Sí, y se lo alquilan al ministro de Hacienda. Y él vive en una casucha cualquiera. Oh, ya se lo he dicho. Lo creo muy tacaño. Vaya, no le lisonjea por lo visto. Escuche, apenas lo conozco. Creo haberlo visto 3 veces en mi vida. Lo que sé, me lo ha dicho el abate Busoni. Esta mañana me hablaba de sus proyectos acerca de su hijo, y me hacía ver que, cansado de ver dormir fondos considerables en Italia, que es un país muerto, quisiera encontrar un medio, ya sea en Francia o en Inglaterra, de emplearlos. Pero ha de notar que aunque yo tengo mucha confianza en el abate Busoni, no respondo de nada. No importa. Yo saco mis propias deducciones con todos esos informes. Dígame, sin que esa pregunta tenga ningún interés, cuando esas personas casan a sus hijos, ¿suelen darles dote? Eso creo. Yo he conocido a un príncipe italiano, rico como un Creso, uno de los personajes principales de Toscana, que cuando su hijo se casaba a gusto suyo, les daba millones, y cuando lo hacían a su pesar, se contentaba con darles, por ejemplo, una renta de 30 escudos al mes.
Si era con la hija de un banquero, por ejemplo, probablemente tomaban algún interés en la casa del suegro de su hijo. Después da media vuelta a sus cofres y ve aquí dueño al señor Andrés de unos pocos millones. Luego ese muchacho encontrará una mayorazga, querrá una corona cerrada, un El Dorado atravesado por el Potosí. No, todos esos grandes señores se casan generalmente con simples mortales. Son como Júpiter, cruzan las razas. Pero cuando usted me hace tantas preguntas, tal vez llevará alguna mira. ¿Quiere casar por ventura a Andrés, señor Danglars? Me parece, no sería esa mala especulación. Y yo soy especulador. No será con la señorita Danglars, supongo, porque no quiere que luego se ahorque Alberto de desesperación. Alberto, dijo el banquero encogiéndose de hombros. Ah, sí, no le importará mucho. Pero está prometido a su hija, según creo. Es decir, el señor de Morcerf y yo hemos hablado 2 o 3 veces de ese casamiento, pero la señora de Morcerf y Alberto... No vaya a decirme que no es buen partido. Bueno, creo que la señorita Danglars merece al señor de Morcerf. El dote de la señorita Danglars está muy bonito, en efecto, y yo no lo dudo, sobre todo si el telégrafo no vuelve a cometer más locuras. Ah, no es solo el dote, porque después de todo... Pero dígame... ¿Qué? ¿Por qué no convidó a Morcerf y a su familia a su comida? Ya lo había hecho, pero tuvo que hacer un viaje a Dieppe con la señora de Morcerf, a quien recomendaron los aires del mar. Sí, deben de resultarles saludables. ¿Por qué? Porque son los que ha respirado en su juventud. Montecristo dejó pasar el chiste sin dar a entender que hubiera fijado la atención en él. Pero en fin, si Alberto no es tan rico como la señorita Danglars, no puede negar que lleva un hermoso apellido. Me río yo de su apellido, que es tan bueno como el mío. Ciertamente su nombre es popular, y ha adornado el título con lo que le ha parecido. Pero usted es un hombre harto inteligente, para no haber comprendido que, según ciertas preocupaciones muy arraigadas para que se puedan extinguir, una nobleza de 5 siglos vale más que una nobleza de 20 años. He aquí por qué, dijo Danglars con una sonrisa que procuraba ser sardónica. He aquí por qué preferiría yo al señor Andrés Cavalcanti a Alberto de Morcerf. No obstante, yo supongo que los Morcerf no le ceden en nada a los Cavalcanti. ¿Los Morcerf? Mire, querido conde, ¿creería lo que le voy a decirle? Seguramente. ¿Es usted entendido en blasones? Un poco. Pues bien, mira el color del mío. Más sólido es que el del conde de Morcerf. ¿Por qué? Porque yo, si no soy varón de nacimiento, me llamo al menos Danglars. ¿Y qué más? Que él no se llama Morcerf. ¿Cómo? ¿Que no se llama Morcerf? No, señor, no se llama así. No puedo creerlo. A mí me han hecho varón, así pues lo soy. Él se ha apropiado del título de conde, así pues no lo es. Imposible. Escuche, mi querido conde, el señor de Morcerf es mi amigo, o más bien mi conocido. Después de 30 años, yo soy franco y no hago caso del que dirán. No he olvidado cuál es mi primitivo origen. Hace bien, y yo apruebo su manera de pensar. Pero me decía, pues bien, cuando yo era escribiente de una oficina, Morcerf era un simple pescador. ¿Y entonces cómo se llamaba? Fernando. ¿Fernando y nada más? Fernando Mondego. ¿Estás seguro? Diablos, me ha vendido bastante pescado para que no le conozca. Entonces, ¿por qué le da su hija a su hijo? Porque Fernando y Danglars eran 2 pobretones, ennoblecidos a un mismo tiempo, y enriquecidos también. En realidad, tanto vale uno como otro, salvo ciertas cosas que han dicho de él, y no de mí. ¿Cómo qué? Nada. Ah, sí, comprendo. Lo que me dice me hace recordar el nombre de Fernando Mondego. Yo lo he oído pronunciar en Grecia, si mal no recuerdo. Respecto a Ali Bajá. Exacto. Ahí está el misterio, y confieso que hubiera dado cualquier cosa por descubrirlo. No era difícil, si lo hubiera deseado. Pues, ¿cómo? ¿Tiene acaso algún corresponsal en Grecia? Sí. ¿En Yanina? En todas partes. Pues bien, escriba a su corresponsal de Yanina.
y pregunta qué papel desempeñó en el desastre de Ali Tebelin, un francés llamado Fernando. «Tiene razón», exclamó el banquero, levantándose vivamente. «Hoy mismo escribiré». «Hoy, sí. Voy a hacerlo enseguida. Y si recibe alguna noticia escandalosa, se la comunicaré. Me hará con ello un gran placer». Danglars se lanzó fuera del salón y apenas llegó a la puerta, montó de un salto en su carruaje. Capítulo 7. El gabinete del procurador del rey. Dejemos al banquero que se dirija apresuradamente a su casa y sigamos a la señora Danglars en su paseo matutino. Ya hemos dicho que a las 12:30 la señora Danglars pidió sus caballos y salió en su carruaje. Se dirigió al barrio de Saint-Germain, tomó por la calle Mazarino e hizo parar junto al puente nuevo. Bajó y atravesó el puente. Iba vestida con suma sencillez, como conviene a una mujer de gusto que sale por la mañana. En la calle de Guénégan subió a un coche de alquiler, diciendo al cochero que parara en la calle de Harley. No bien estuvo dentro, sacó de su bolsillo un velo muy espeso que colocó sobre su sombrero de paja. Se lo puso después y vio con placer, al mirarse en un espejito de bolsillo, que no se distinguían en absoluto sus facciones. El coche entró por la Plaza d'Amplain, en el patio de Harley. Fue pagado el cochero al abrir la portezuela, y la señora Danglars, lanzándose hacia la escalera, que subió ligeramente, llegó sin tardanza a la sala de los pasos perdidos. Debido a que por la mañana hay siempre muchos asuntos y ocupaciones en el palacio, los empleados y porteros apenas repararon en aquella mujer. La señora Danglars atravesó la sala de los pasos perdidos, sin ser observada más que de otras 10 o 12 mujeres que esperaban a su abogado. Apenas llegó a la antesala del gabinete del señor de Villefort, no tuvo necesidad la señora Danglars de decir su nombre. Tan pronto como la vieron, se presentó un ujier. Se levantó, se dirigió a ella, le preguntó si era la persona que esperaba el señor procurador del rey, y ante su respuesta afirmativa, la condujo por un pasadizo reservado al gabinete del señor de Villefort. El magistrado escribía sentado en un sillón, vuelto de espaldas a la puerta. Oyó abrir la puerta, oyó también al ujier pronunciar estas palabras: «Entre, señora», y oyó volverse a cerrar la puerta, sin hacer un solo movimiento. Pero tan pronto como sintió perderse los pasos del ujier que se alejaba, se volvió vivamente, corrió los cerrojos y las cortinillas, e inspeccionó cada rincón del gabinete. Cuando se hubo cerciorado de que no podía ser visto ni oído, quedó al parecer tranquilo y dijo: «Gracias, señora, gracias por su puntualidad». Y le ofreció un sillón, que la señora Danglars aceptó, porque se sentía tan turbada que temía caerse. Hace mucho tiempo, señora, que no tengo la dicha de hablar con usted a solas, y con gran sentimiento mío, nos volvemos a encontrar para tratar de un asunto muy penoso. No obstante, caballero, bien ve que ha acudido al punto a la cita, a pesar de que seguramente esta conversación es más penosa para mí que para usted. Villefort se sonrió amargamente. Es verdad, señora, dijo, respondiendo más bien a su propio pensamiento que a las palabras de su interlocutora. Verdad es que todas nuestras acciones dejan huellas, las unas sombrías, las otras luminosas en su pasado. Verdad es también que nuestros pasos en esta vida se asemejan a la marcha del reptil sobre la arena y dejan un surco. Ay, para muchos este surco es el de sus lágrimas. Caballero, usted comprenderá mi emoción, ¿no es verdad? Pues bien, ese despacho, por donde han pasado tantos culpables temblorosos y avergonzados, ese sillón donde yo me siento a mi vez temblorosa y turbada, necesito de toda mi razón para no ver en mí una mujer muy culpable y en usted un juez amenazador. Villefort dejó caer la cabeza sobre el sillón y exhaló un suspiro. Y yo digo que mi lugar no es el sillón del juez, sino el del acusado. ¿Usted? Sí, yo. Me parece que exagera la situación, caballero.
dijo la señora Danglars, cuyos ojos se iluminaron por un fugitivo resplandor. Esos surcos de los que hablaba hace un instante han sido trazados por todas las juventudes ardientes. En el fondo de las pasiones, más allá del placer, hay siempre un poco de remordimiento. Por esto el Evangelio, ese recurso eterno de los desgraciados, nos ha dado por sostén a nosotras, pobres mujeres, la hermosa parábola de la pecadora y de la mujer adúltera. Así pues se lo confieso, recordando esos delirios de mi juventud. Pienso algunas veces que Dios me los perdonará, porque si no la excusa, al menos se ha encontrado la compensación en mis sufrimientos. Pero usted, ¿qué tiene que temer en todo esto? Usted de los hombres que quienes el mundo disculpa todo y a quienes el escándalo enloquece. Señora, usted me conoce. Yo no soy hipócrita, o por lo menos no lo soy sin razón. Si mi frente es severa, es porque muchas desgracias la han oscurecido. Si mi corazón se ha petrificado, es a fin de poder sobrellevar las fuertes emociones que ha recibido. No era yo así en mi juventud. No era yo así aquella noche de bodas en que todos estábamos sentados alrededor de una mesa en la calle del Cours de Marsella. Pero después todo ha cambiado en mí y en mi alrededor. Mi vida ha transcurrido en perseguir cosas difíciles y en destruir en las dificultades a los que voluntaria o involuntariamente, por su libre albedrío o debido al azar, se cruzaban en mi camino. Es raro que lo que uno desea ardientemente no les esté prohibido a las personas de quienes quiere uno obtenerlo, o a quienes piensa arrancárselo. Así pues, la mayor parte de las malas acciones de los hombres les salen al encuentro disfrazadas bajo la forma que el caso requiere. Una vez cometida la mala acción en un momento de exaltación, de temor o delirio, se comprende que uno habría podido evitarla. El medio que se debería emplear en aquel momento se presenta entonces a sus ojos, fácil y sencillo. ¿Cómo no he hecho esto en lugar de hacer aquello? Ustedes, al contrario, rara vez son atormentadas por los remordimientos, porque rara vez son las que deciden. Sus desgracias les son impuestas casi siempre. Sus faltas son casi siempre la culpa de otros. Pero al menos, caballero, convenga en que si yo he cometido una falta personal, ayer recibí un severo castigo. Pobre mujer, dijo Villefort, estrechándole la mano. Muy severo para sus propias fuerzas, porque 2 veces estuvo a punto de sucumbir, y sin embargo... ¿Qué? Debo decirle, hace acopio de ánimo y valor, señora, porque aún no lo sabe todo. ¡Dios mío!, exclamó la señora Danglars, aterrada. ¿Qué más hay? Usted no mira más que lo pasado, y seguramente es sombrío. Pues bien, figúrese un porvenir más sombrío aún, espantoso, sangriento tal vez. La baronesa conocía la serenidad de Villefort, y se asombró tanto de su exaltación, que abrió la boca para gritar, pero el grito murió en su garganta, y preguntó: ¿Cómo ha resucitado ese pasado terrible? ¿Cómo? Del fondo de la tumba y del fondo de nuestros corazones, donde dormía, ha salido como un fantasma, para hacer palidecer nuestras mejillas y enrojecer nuestras frentes. Herminia dijo: Sin duda por casualidad. ¿Por casualidad? ¡Ja! No, señora, no existe la casualidad. Pero no es una casualidad lo que ha conducido esto. ¿No ha sido una casualidad que el conde de Montecristo comprara aquella casa? ¿No hizo cavar la tierra en aquel mismo sitio por casualidad? ¿No ha sido casualidad que aquel desgraciado niño fuese enterrado debajo de los árboles? Pobre inocente criatura, a quien jamás he podido dar un beso y a quien tantas lágrimas he dedicado. Mi corazón palpitó fuertemente cuando oí hablar al conde de aquella infeliz criatura, cuyos despojos se encontró debajo de las flores. Pues bien, ahí está el error, señora. ¿Cómo? Sí, respondió Villefort con voz sorda. Esto es la terrible noticia que tenía que comunicarle. No ha habido tales despojos debajo de las flores. No se le debe llorar. No se debe gemir, sino temblar. ¿Qué quiere decir?, exclamó la señora Danglars, estremeciéndose convulsivamente. Explíquese, por Dios. Aclare el misterio que encierran sus palabras. Me refiero que el conde de Montecristo
al cavar al pie de aquellos árboles, no ha podido encontrar ni esqueleto de niño, ni cofre, porque debajo de aquellos árboles no había una cosa ni otra. ¿Que no había una cosa ni otra?, repitió la señora Danglars, fijando en el señor de Villefort sus ojos, cuyas pupilas dilatándose espantosamente indicaban un extraño terror. «No había una cosa ni otra», volvió a decir, con el tono de una persona que procura fijar con el sonido de sus palabras y de su voz sus ideas prontas a huir de su mente. «No», dijo Villefort, dejando caer su frente sobre sus manos. «No, 100 veces no». «¿Pero no fue allí donde dejó a la pobre criatura, caballero? ¿Por qué me ha engañado? ¿Con qué objeto? Dígame». «Allí fue, pero escúcheme, señora, y me compadecerá. Prepárese a recibir un golpe fatal». «Dios mío, me asusta, pero no importa. Hable, ya lo escucho». «Ya sabe lo que ocurrió aquella dolorosa noche en que estaba en su cama, casi expirando, en aquel cuarto forrado de damasco rojo, mientras que yo, casi sufriendo tanto como usted, esperaba su libertad. Recibí al niño en mis brazos sin movimiento, sin voz. Le creímos muerto». La señora Danglars hizo un movimiento rápido, como si quisiera lanzarse fuera del sillón, pero Villefort la detuvo cruzando las manos como para implorar su atención. «Le creímos muerto. Le puse en un cofre que había de hacer las veces de ataúd. Bajé al jardín, cavé una fosa y lo enterré apresuradamente. Apenas acababa de cubrirlo de tierra, se extendió hacia mí el brazo del corzo. Vi elevarse una sombra, vi relucir un relámpago. Sentí un dolor agudo, quise gritar. Un estremecimiento helado me recorrió todo el cuerpo y se me ahogó la voz en la garganta. Caí moribundo y me creí muerto. Jamás olvidaré su sublime valor. Cuando una vez vuelto en mí me arrastré expirante hasta el pie de la escalera, donde expirante usted también me salió a recibir. Era preciso guardar silencio acerca de la horrible desgracia. Usted tuvo valor para volver a su casa, sostenida por su nodriza. Un duelo fue el pretexto de mi herida. Contra lo que usted y yo esperamos, el secreto permaneció oculto. Me transportaron a Versalles. Durante 3 meses luché contra la muerte. Al fin, cuando ya parecía volver a la vida, me recomendaron el sol y los aires del mediodía. 4 hombres me llevaron de París a Chalons, andando 6 leguas al día. La señora de Villefort seguía la camilla en su carruaje. En Chalons me pusieron en el Saona. Después pasé al Ródano. Con la fuerza de la corriente, llegamos hasta Arles. Desde Arles, tomé mi litera y proseguí mi viaje hasta Marsella. Mi convalecencia duró 10 meses. No oí pronunciar su nombre. No me atreví a informarme de lo que había sido de usted. Cuando volví a París, supe que viuda del señor Nargone había contraído nuevas nupcias con el señor Danglars. ¿En qué había yo pensado desde que recobré el conocimiento? Siempre en la misma cosa, siempre en aquel cadáver del niño, que en mis sueños se elevaba del seno de la tierra, y se me aparecía amenazándome con su gesto y su mirada. Así pues, apenas estuve de vuelta en París, me informé. La casa no había sido habitada desde que salimos de ella, pero acababa de ser alquilada por 9 años. Fui a ver al inquilino. Fingí tener un gran deseo de no ver pasar a manos extrañas aquella casa que pertenecía al padre y a la madre de mi mujer. Ofrecí una indemnización porque reincidiese en la escritura de arrendamiento. Me pidieron 6.000 francos y yo hubiera dado 10.000, 20.000. Los tenía en mi mano. Hice firmar enseguida y delante de mí el permiso, y apenas me lo entregaron, partí a galope con dirección a Auteuil. Nadie había entrado en la casa desde que yo había salido de ella. Eran las 5 de la tarde. Subí a la alcoba de damasco encarnado y esperé a que se hiciera de noche. Allí se presentó a mi imaginación todo lo que me había ocurrido hacía 1 año, pero bajo un aspecto más amenazador. Llegó la noche. Dejé que transcurrieran varias horas. Yo estaba sin luz en aquel cuarto, donde las ráfagas del viento hacían temblar las vidrieras y las puertas, detrás de las cuales creía yo ver siempre emboscado algún espía. De vez en cuando me estremecía, me parecía oír detrás de mí
sus lastimeros quejidos, y no me atreví a volverme. Mi corazón latía en silencio, y yo lo sentía latir tan violentamente que temía que se me volviera a abrir la herida. Al fin se fueron extinguiendo, uno tras otro, todos esos diversos ruidos del cameo. Conocí que no tenía nada que temer, que no podía ser visto ni oído, y me decidí a bajar. El mes de noviembre tocaba su fin. Todo el verdor del jardín había desaparecido. Los árboles se asemejaban a esqueletos con brazos descarnados, y se oía el crujir de las hojas secas a cada paso mío. Era tal mi espanto que al acercarme al árbol, saqué mi pistola y la monté. Siempre creía ver aparecer a través de las camas la figura amenazadora del torso. Dirigí la luz de mi linterna al árbol. No había nadie. Miré en derredor. Me hallaba completamente solo. Ningún ruido turbaba el silencio de la noche, salvo el lúgubre canto de la lechuza, que parecía evocar los fantasmas de la noche. Coloqué mi linterna en el suelo, en el mismo sitio donde la colocara un año antes para cavar la fosa. La hierba había brotado más espesa hacia aquel punto en el otoño, y nadie se había cuidado de arrancarla. Sin embargo, había un sitio en que no había casi nada. Era evidente que allí fue donde la enterré. Así pues, puse manos a la obra. Al fin había llegado aquella hora tan esperada hacía un año. Seguí trabajando, creyendo sentir una resistencia cada vez que dejaba caer el azadón. Pero nada, y no obstante, hice un hoyo 2 veces mayor que el primero. Creí haberme equivocado de sitio. Miré los árboles. Procuré reconocer los detalles que se habían quedado grabados en mi imaginación. Una brisa fría y aguda silbaba a través de las camas despojadas de sus hojas, y sin embargo, mi frente estaba bañada en sudor. Recordé haber recibido la puñalada en el momento de estar apisonando la tierra para volver a cubrir la fosa. Haciendo esta operación, me apoyé contra un sauce. Detrás de mí había una roca artificial, destinada a servir de banco a los paseantes, porque al dejar caer la mano, sentí el frío de aquella piedra. A mi derecha estaba el sauce, detrás de mí la roca. Caí aniquilado sobre la piedra, me volví a levantar y me puse a ensanchar el agujero. Nada, siempre nada. El cofre no estaba allí. No estaba el cofre, murmuró la señora Danglars, sofocada por el espanto. No creo que me limite a esa sola tentativa. No, registré perfectamente todo el lugar. Yo pensaba que el asesino, habiendo desenterrado el cofre y creyendo que era un tesoro, querría apoderarse de él y se lo llevó. Dándose cuenta después de su error, haría a su vez otro hoyo donde lo depositara. Pero nada. Aquel corso que había jurado vengarse, que me había seguido de Nimes a París, aquel corso que estaba escondido en el jardín, que me había herido, me había visto cavar la fosa, me había visto enterrar al niño. Podía conocernos, tal vez la conocía. ¿No podía hacer pagar algún día el secreto de aquella terrible escena? ¿No sería una venganza más dulce para él cuando se enterara de que yo no había muerto de su puñalada? Era pues urgente que antes de nada hiciera yo desaparecer las huellas de aquel pasado, destruyera todo vestigio material. Demasiada realidad había en mi imaginación y en mis recuerdos. Por esto había anulado la escritura de arrendamiento, por esto había ido al jardín, por esto esperaba. Escucha, Herminia, me considero tan valiente como el que más, pero cuando saqué de mi pecho aquella llavecita de la escalera, aquella llave a la que tanto cariño profesábamos, cuando abrí la puerta, cuando a través de las ventanas vi el pálido reflejo de la luna caer sobre los escalones en espiral, como una ráfaga blanca parecida a un espectro, me apoyé en la pared y estuve a punto de gritar. Creí volverme loco. Al fin supe dominar mis nervios. Bajé la escalera, escalón por escalón. Lo único que no pude contener fue un extraño temblor en las rodillas. Me agarré al pasamanos, puesto que si le suelto un instante, habría rodado por la escalera. Llegué a la puerta que está al pie de la escalera. Un azadón estaba apoyado contra la misma. Lo cogí y me adelanté hacia la alameda que está enfrente de la puerta. Yo llevaba una linterna sorda. Me detuve en mitad de la plazoleta para encenderla.
y enseguida continué mi camino. Después me ocurrió la idea de que tal vez no habría tomado tantas precauciones y lo habría arrojado a algún rincón. Así pues, para cerciorarme de ello, tenía que esperar a que llegara el día. Volví a la alcoba y esperé. ¡Ah, Dios mío! Cuando amaneció bajé de nuevo. Mi primera vista fue el árbol. Esperaba encontrar en él algunas señas que me hubieran pasado inadvertidas durante la oscuridad. Yo había levantado la tierra sobre una superficie de más de 20 pies cuadrados y sobre una profundidad de más de 2 pies. Apenas hubiera sido suficiente un día a un jornalero para lo que yo había hecho en 1 hora. Nada. No vi absolutamente nada. Entonces me puse a buscar el cofre por donde yo había supuesto que tal vez estaría. Por lo tanto, me dirigí al camino que conducía a la puerta de salida. Pero esta nueva investigación fue tan inútil como la primera, y me volví al árbol, con el corazón oprimido. ¡Oh! Exclamó la angustiada señora Danglars. Era para volverse loco. Es lo que por un momento pensé que iba a ocurrirme, pero no tuve esa dicha. Sin embargo, reuniendo mis fuerzas y por consiguiente mis ideas, ¿para qué se habrá llevado ese hombre el cadáver? Me pregunté a mí mismo. Usted mismo lo ha dicho, para tener una prueba. No, señora, no podía ser así. No se guarda un cadáver 1 año. Se le muestra a un magistrado y se le hace una declaración. Ahora pues, nada de esto había sucedido. Entonces hay una cosa más terrible, más fatal, más espantosa para nosotros. Que el niño estaba vivo tal vez, y que el asesino le salvó la vida. La señora Danglars lanzó un grito terrible y agarrando las 2 manos de Villefort, dijo: Mi hijo estaba vivo. Enterró vivo a mi hijo, caballero. No tenía seguridad de que estaba muerto, y lo ha enterrado. La señora Danglars se había levantado y estaba en pie delante del procurador del rey, cuyas manos se estrechaba entre las suyas con ademán amenazador. ¿Qué sé yo? Le digo eso como podría decirle otra cosa, respondió Villefort, con una mirada que indicaba que aquel hombre tan poderoso estaba rozando los límites de la desesperación y de la locura. ¡Ay, hijo mío! ¡Pobre hijo mío!, exclamó la baronesa, cayendo sobre su silla y ahogando en su pañuelo los sollozos. Villefort volvió en sí y comprendió que, para aplacar la tempestad maternal que la amenazaba, era preciso comunicar a la señora Danglars el terror que él mismo experimentaba. Ya puede figurarse que sí es así, dijo levantándose y acercándose a la señora Danglars para hablarle en voz más baja. Estamos perdidos. Ese niño vive, alguien lo sabe, y alguien sabe nuestro secreto. Y teniendo en cuenta que Montecristo habla delante de nosotros de un niño desenterrado, siendo así que este niño no estaba, él es quien posee el secreto. Dios justo, Dios vengador. Villefort no respondió más que con una especie de rugido. Pero ese niño, caballero. Oh, cuánto lo he buscado, prosiguió Villefort, retorciéndose los brazos. Cuántas veces le he llamado en mis largas noches de insomnio. Cuántas veces he deseado una riqueza real para comprar 1 millón de secretos a 1 millón de hombres, y para encontrar mi secreto entre los suyos. En fin, un día que por 100ª vez tomaba mi azadón, me pregunté por la 100ª vez, ¿qué podía haber hecho el corzo con el niño? Un recién nacido estorba mucho a un fugitivo. Tal vez, al reparar que estaba vivo, lo habría arrojado al río. ¡Oh, imposible! Se asesina a un hombre por venganza, pero no se ahoga a un niño a sangre fría. Tal vez, ¿lo habría puesto en el torno de la inclusa? ¡Oh, sí! Mi hijo está allí, caballero. Corrí al hospicio y me enteré de que aquella noche misma, la del 20 de septiembre, había sido depositado un niño en el torno. Estaba envuelto en la mitad de una toalla de tela fina, cortada con intención. Esa mitad de toalla llevaba la parte de una corona de varón y la letra H. Eso es. Toda mi ropa estaba marcada así. El señor de Nargón era varón y yo me llamo Herminia. Gracias, Dios mío, mi hijo no había muerto. No,
No había muerto. ¿Y me lo dice así, sin temor de matarme de alegría, caballero? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? Villefort se encogió de hombros. ¿Lo sé yo, acaso? ¿Y cree que si lo supiera, la haría sufrir todas estas pruebas? No, no lo sé. Me informaron de que una mujer fue a reclamarlo hacía 6 meses, con la otra mitad de la toalla, y había presentado todas las garantías que exige la ley, y se lo entregaron. Pero usted debía haberse informado de aquella mujer. Debía haberla descubierto. ¿Y qué es lo que cree que hizo, señora? Fingí una instrucción criminal y empleé todos los medios de la policía para descubrirla. Siguieron sus huellas hasta Chalons, en donde las perdieron. ¿Las perdieron? Sí, las perdieron para siempre. La señora Danglars había escuchado esta relación sin proferir un grito, sin derramar una lágrima, pero al llegar a este punto, no pudo contenerse y rompió en amargo llanto. ¿Y no ha hecho nada? ¿Se ha limitado únicamente a eso? Oh, no. Jamás he cesado de averiguar, de buscar, de informarme. Sin embargo, hacía unos cuantos años que habían cesado mis pesquisas, pero hoy voy a volver a empezar con más perseverancia y encarnizamiento que nunca, y triunfaré, porque no es solo la conciencia la que me remuerde y la que me impele, es el miedo. Pero el conde de Montecristo no sabe nada. Si así no fuera, no hablaría como lo hace, es decir, que haría su declaración. Oh, la maldad de los hombres es muy profunda, puesto que es más profunda que la bondad de Dios. ¿Ha notado las miradas de aquel hombre mientras nos hablaba? No. ¿Pero le ha examinado detenidamente? Sin duda es extraño, pero nada más. Una cosa me ha admirado notablemente, y es que de toda aquella exquisita comida que nos ofreció, él no probó ningún plato. Sí, yo también lo he notado. Si yo hubiera sabido lo que sé ahora, yo tampoco hubiera probado ningún plato. Hubiera creído que nos había querido envenenar. Y lo hubiera engañado, como ve. Sí, sin duda. Pero créame, ese hombre lleva otras intenciones. Por eso he querido verla. Por eso le he pedido una conferencia. Por eso he querido prevenirla contra todo el mundo. Pero contra él sobre todo. Dígame, continuó Villefort, fijando más profundamente sus ojos en la baronesa. ¿No ha hablado nadie de nuestras relaciones? Jamás. A nadie. Me comprenderá, replicó afectuosamente Villefort. Cuando digo a nadie, perdóneme esta insistencia, a nadie en el mundo, ¿no es verdad? Ah, sí, comprendo muy bien. Nunca, se lo juro. ¿No acostumbra a escribir por la noche lo que hace durante el día? ¿No escribe en su diario? No, mi vida es arrastrada por la frivolidad. Yo misma me olvido luego de lo que hago. ¿No sueña en voz alta? Al menos que sepa. Tengo un sueño de niño, ¿no se acuerda? Se sonrojó la baronesa, y el rostro de Villefort se cubrió de una viva palidez. Es verdad, dijo en voz tan baja que apenas se oyó. La baronesa inquirió. ¿Y bien? ¿Y bien? Comprendo lo que tengo que hacer. Antes de 8 días, sabré quién es el conde de Montecristo, de dónde viene, a dónde va, y por qué habla delante de nosotros, de niños desenterrados en su jardín. Villefort dijo esas palabras con un acento que hubieran hecho estremecer al conde si hubiera podido oírlas. Estrechó después la mano que la baronesa vacilaba en darle, y la condujo con respeto hasta la puerta. La señora Danglars tomó otro coche de alquiler que la condujo al Puente Nuevo, cerca del cual encontró su carruaje y su cochero, que le esperaba durmiendo apaciblemente sobre el pescante.